Bienvenidos a la primera clase de la Cátedra de Inglés Instrumental 1. Vamos a tener esta cátedra a la cual les doy la bienvenida, en la cual desarrollaremos y aplicaremos destrezas de lectura efectivas en la comprensión lectora de lenguas extranjeras. No pretendemos producir traductores, sino especialistas, doctores y magíster que estén en capacidad de interpretar textos escritos en un idioma distinto al suyo. Así pues, mediante una apreciación más profunda de textos escritos en inglés, ustedes como participantes podrán realizar traducciones coherentes al español. Veremos 5 núcleos temáticos. Las unidades 1 y 2 estarán conformadas por lo que se ha denominado estrategias de prelectura, que comprende el estudio de las partes de una oración, el diccionario bilingüe técnico, la formación de las palabras, los conectores en un texto, los sinónimos y los antónimos, la descripción subjetiva, individual y espacial, y lo que es un párrafo descriptivo. También veremos estrategias de lectura, que comprende las partes y estructura de un párrafo, las oraciones, ideas principales, ideas secundarias en un texto, los verbos, los tiempos verbales, el condicional perfecto, las oraciones y las claves estructurales. Veremos destrezas de lectura, que son métodos para leer, para extraer información detallada, cómo hojear o hacer un examen superficial de un texto, cómo buscar información específica y cómo hacer resúmenes y apuntes. Y por último veremos técnicas de traducción, que es ir de los detalles a las generalizaciones, cómo elaborar y cómo conocer e interpretar párrafos de análisis, cómo descubrir el propósito de un texto, cuál va a ser el orden cronológico de este proceso y la traducción de oraciones complejas del inglés al español. He establecido pues una serie de pautas para comprobar el aprendizaje, en el cual utilizaremos los distintos medios que nos proporciona la tecnoformación, como es la elaboración de infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, pruebas escritas, algunos ejercicios de completación o algunos ejercicios que realizaremos en las actividades síncronas. A este respecto, pues yo les informaré con suficiente tiempo cuando realizaré la evaluación en la actividad síncrona para su asistencia a la misma, y asimismo pues les haré llegar pues las instrucciones precisas de cómo se desarrollará cada una de las actividades evaluativas. En esta primera clase, pues no veremos una clase como tal pues del inglés, simplemente voy a hacerles un paneo general sobre todo lo que va a comprender nuestro desarrollo durante el curso. Sí les quiero decir que les haré llegar a través del aula virtual las guías de estudio correspondientes a cada uno de los núcleos temáticos, con explicaciones claras y suficientes y bastantes ejemplos para que puedan comprender con meridiana claridad todo lo que comprende pues el inglés instrumental. Sabemos que los participantes que se inician en el inglés instrumental encuentran mucha dificultad para saltar a textos nuevos sin un apoyo previo. Es necesario que ustedes sepan al menos algo sobre el tema antes de leer. Por eso, los temas o los textos que van a ser objeto de evaluación a través de su traducción o análisis serán dirigidos de acuerdo a la especialización de cada uno de ustedes.
Si algunos temas pues no son conocidos, pues se les hará un paneo sobre el tema en general para que pues tengan algún conocimiento del mismo. Sin embargo, esto es poco probable que se dé porque los textos, como ya les dije, van a ir dirigidos de acuerdo a la especialización de cada uno. Las actividades de prelectura están diseñadas para motivar su interés, activar sus conocimientos anteriores o preenseñar conceptos y vocabulario potencialmente difíciles. También constituye una gran oportunidad para introducir elementos de comprensión como causa y efecto, comparación y contraste, personificación, idea principal, ideas secundarias, entre otros. En la fase intermedia y final de este curso, de este núcleo temático, ustedes deberán estar en capacidad de conocer al menos el 90-95% de las palabras que lean para captar el significado del texto. Por lo tanto, es importante que ustedes empleen varias estrategias para construir conocimientos previos que faciliten la lectocomprensión y los logros generales de los participantes. No está de más que ustedes, previo a estos días antes de la próxima clase síncrona, repasen unas cuantas palabras que se suelen utilizar o suelen ser consideradas como conocidas por ustedes en su especialización, no solo para su propio beneficio y que posean algo de vocabulario amplio, sino también para quienes puedan venir sin un vocabulario rico o sin haber estado expuestos a determinadas experiencias. Esperamos que ustedes se motiven y muestren mayor interés en el tema sobre el cual leen y por ende en los artículos que leerán a los fines de pues, las actividades evaluativas de la materia. En esta, pretendemos que ustedes se predispongan positivamente y puedan realizar predicciones sobre la lectura, para lo cual es necesario pues el uso del conocimiento previo. Esperamos pues que ustedes se ubiquen en el contexto de las lecturas, hagan predicciones y aprendan nuevo vocabulario. En cuanto al desarrollo de la primera unidad temática, tenemos las partes de una oración. En la gramática tradicional inglesa hay 8 partes en una oración. El saber sobre cada una de las partes de una oración les ayudará a identificar las palabras correctas al momento de leer un texto en inglés y realizar su traducción, generando pues de esta manera destreza en la lectura y en la traducción. Es importante señalar que las oraciones se forman usando palabras que pertenecen a diferentes categorías gramaticales dependiendo de su función. En inglés, muchos nombres o sustantivos pueden funcionar como verbos. Por ejemplo, la palabra fire puede traducirse como fuego o como disparar, también como disparo, como disparas, dispara, todo de acuerdo a su uso y el contexto en el cual se produce la oración, la frase o la palabra. En cuanto al uso del diccionario bilingüe técnico, para ustedes como participantes del curso de inglés instrumental, es importante que sepan que el buen uso del diccionario les permitirá mejorar sus habilidades en este idioma. Esta herramienta que es básicamente conocida porque permite encontrar los significados de las palabras, se puede convertir en su mejor aliado
pero para esto es fundamental saber utilizarlo apropiadamente, especialmente porque normalmente se desconocen sus utilidades y por ello pues no se saca el mayor provecho del mismo. Por lo tanto, es preciso conocer los aspectos más importantes para de esta manera poder escoger el diccionario más apropiado y conocer todos los usos que pueden darle para promover su aprendizaje del idioma inglés en forma instrumental. El diccionario bilingüe dispone de 2 listas alfabéticas de palabras, una en cada idioma junto a la traducción, y algunas incluyen informaciones útiles como ejemplos de una palabra en diferentes contextos, sus diferentes acepciones y su importancia. Cuando el nivel del dominio del idioma ya es avanzado, es conveniente utilizar el diccionario de inglés para encontrar la definición de cada término en el idioma inglés. En cuanto a la formación de las palabras, en esta pues se utilizan lo que se denomina en gramática afijos, que son pues los prefijos y los sufijos, y el lexema. El lexema o raíz es la unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales como por ejemplo la palabra sol, que poseyendo esos lexemas, esos morfemas, perdón, prescinde de ellos por un proceso de segmentación. Esto tiene mucho que ver con la filología y la gramática profunda, y pues no vamos a entrar mucho en esto, sino en el uso pues de los afijos, los que se anteponen al lexema, que son conocidos al igual que en el español, en el inglés, que son conocidos como prefijos, y los pospuestos, que son los sufijos. De esta manera, desde la raíz se muestran o se forman nuevas palabras con diferentes significados. En cuanto a los conectores en un texto, pues no son más que palabras o grupos de palabras en inglés que establecen algún tipo de relación entre las oraciones que forman parte de un texto. De este modo, todo el discurso del texto se mantiene unificado. Dependiendo de qué tipo de conectores se empleen en el texto va a tener un sentido u otro. Además, pues que son un excelente recurso de ayuda para enriquecer los escritos y mejorar las lecturas, por lo que forman parte de cualquier curso de inglés instrumental. En cuanto a los sinónimos y antónimos, pues conocer los sinónimos y antónimos de las palabras cuando se estudia un nuevo idioma es importante, ya que permite profundizar mucho más y ayuda a mejorar la comprensión y la fluidez al escribir, al leer y al hablar. De esta manera, si se olvida una palabra durante una conversación o una lectura o un escrito, pues podemos buscar un sinónimo rápidamente. Los sinónimos en inglés, al igual que en español, pueden ser adjetivos, sustantivos, verbos o adverbios. En cada uno de estos casos, 2 palabras sinónimas expresan una misma cualidad, que son los adjetivos, refieren a una misma cosa, que son los nombres o sustantivos, indican una misma acción, que son los verbos, o señalan una misma circunstancia, que son los adverbios. En cuanto a los antónimos, pues en inglés, al igual que en español, son palabras que tienen un significado opuesto o contrario referente a otra palabra. Con respecto a la parte de la descripción, esto no se trata más que de realizar una explicación acerca del aspecto externo o interno de personas, lugares u objetos. Pueden ser empleados como parte de una argumentación, es decir, dar datos sobre el contexto en que se dio una situación puede ayudar
a sostener un punto de vista, también para publicitar un producto, incluyendo adjetivos calificativos positivos. En cuanto a la descripción subjetiva individual espacial, esta es la que se realiza dentro de una narración, permitiendo al lector u oyente imaginar los espacios en que la acción se desarrolla o el aspecto físico de las personas o de los objetos. El párrafo descriptivo, pues, es un texto que se caracteriza porque pretende representar a un objeto, animal o persona, lugar o sentimiento, exponiendo pues sus características particulares. El autor utiliza los sentidos para describir los atributos de quién o lo que habla en el texto, para que el receptor se haga una imagen más clara de lo que describe. En cuanto al núcleo temático correspondiente a las estrategias de lectura, en esta etapa, pues el objetivo es mejorar la forma en que ustedes como participantes leen al comprender el propósito del autor y la estructura lógica del texto, y ayudarles a desarrollar sus habilidades para inferir y establecer juicios sobre lo leído. Esto comprende el desarrollo de las partes y estructura de un párrafo. Sabemos que un párrafo es un conjunto de oraciones que giran alrededor de un tema específico y que suelen tener como partes una oración principal que establece la idea principal del párrafo, oraciones que explican la razón de algo o dan detalles o dan ejemplos sobre lo señalado en la oración introductoria, y una frase concluyente que resume la idea principal del párrafo. La idea principal de un párrafo es sobre lo que hablan todas las oraciones que lo componen. La pregunta de qué se trata es la que nos ayudará a identificar la idea principal. Las distintas partes del párrafo se desarrollan de forma lógica y se relacionan entre sí utilizando pronombres y otros términos para referirnos a los diferentes nombres del texto, y así evitar repeticiones inútiles y conectores para mostrar la relación que existe entre las ideas que se señalan. Las oraciones, tanto en inglés como en español, son aquellas unidades que por sí solas cuentan con un sentido total. Estas siempre se inician con letra mayúscula y terminan con un punto y aparte o seguido. Pueden ser exclamativas, interrogativas, enunciativas, dubitativas, exhortativas, desiderativas. Todo esto lo veremos detalladamente en las guías correspondientes. Un aspecto muy importante en esta unidad temática son los verbos, los tiempos verbales y el condicional perfecto. En inglés, como en cualquier otro idioma, el verbo es el centro de la oración, es de lo que se habla. Por lo tanto, es uno de los primeros temas a considerar en el estudio del inglés. La conjugación verbal en inglés consiste de 12 tiempos diferentes, pero también tiene pues muchas excepciones y expresiones particulares. El tiempo presente en inglés está conformado por 4 formas verbales: presente simple, presente continuo, presente perfecto y presente perfecto continuo. El pasado también está conformado por 4 formas verbales: el pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo. Y el futuro también por 4 formas verbales, que son futuro simple, que comprende 2 formas, con will y con going to, y futuro continuo y futuro perfecto. Cada uno de estos verbos, con su explicación, con la conformación de su estructura, tanto en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, será explicado detalladamente en la guía correspondiente con múltiples ejemplos. El condicional perfecto se utiliza
para describir acciones que habrían sucedido, pero que por una razón o por un motivo no ocurrieron. Por ejemplo, Andrés habría ido a Colombia, pero su novia no le dio permiso, por decir. Willy habría jugado fútbol, pero no le avisaron a tiempo. Esto es el condicional perfecto. Este tiempo verbal se utiliza mucho en inglés y será explicado claramente en la guía correspondiente. En cuanto a las ideas principales e ideas secundarias de un texto, las ideas principales o main area son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se trata. Da introducción al contenido del párrafo y anuncia el pensamiento que se va a desarrollar. La idea principal se puede encontrar en un párrafo del texto. Las ideas secundarias o supporting details expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Se encuentran ligadas a la idea principal, puesto que dependen de ella y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Generalmente son detalles descriptivos, ejemplos, circunstancias de tiempo, lugares o apoyos que sirven para reforzar, justificar o precisar la idea principal. Tanto las ideas principales como las ideas secundarias se expresan en forma oracional. En cuanto a las claves estructurales, estas las empleamos de acuerdo a los tipos de palabras para poder entender e interpretar oraciones y párrafos. En cuanto al contenido temático o al núcleo temático de destrezas de lectura, esperamos que el estudiante recuerde la importancia del contexto en el aprendizaje de un nuevo vocabulario, que lean de forma consciente y crítica y que desarrollen las habilidades para hacer lecturas generales y búsquedas específicas. Para tales fines, en esta etapa incluimos aspectos tales como la toma de notas con énfasis tanto en el contenido como en el lenguaje, para lo cual necesitarán utilizar las técnicas del subrayado y hacerse preguntas sobre el texto, entre otras técnicas más. En tal sentido, pretendemos que ustedes como lectores hagan uso de palabras y frases clave para elaborar resúmenes sobre la lectura, para lo cual requerirán de habilidades que les permitan extraer las ideas principales del texto. En este sentido, en esta etapa, ustedes deberían resumir, evaluar, sintetizar, reflexionar y hacer comentarios sobre lo leído. El contenido de esta unidad temática pues es leer para extraer información detallada. Sabemos pues que leer consiste en la comprensión de un mensaje codificado mediante símbolos. Lo necesario a tomar en cuenta son dos aspectos fundamentales de la lectura, como son la percepción visual y la comprensión del contenido objeto de la lectura. En lo concerniente a la lectura, es importante la percepción gráfica, es decir, la percepción significa la captación visual de las palabras escritas. En la medida en que esta capacidad de captación es más rápida y segura, la perfección será más perfecta. Existen condiciones materiales y psicológicas que inciden en la realización de una lectura adecuada, eficaz y provechosa. El tener claramente definido el objetivo que se busca alcanzar mediante la lectura influye notablemente en el aprovechamiento de la misma. Existe una gran diferencia entre la lectura de textos científicos de alta especialización y la lectura de una novela, de un informe o de un periódico. Cada uno de estos tipos de texto reviste su importancia dentro de sus respectivos géneros, pero el propósito es distinto en cada caso. Cuando se lee un texto científico, requerimos información precisa acerca de una disciplina determinada.
Al leer un periódico también buscamos información, pero esta varía en un rango tan amplio como el número de secciones de las cuales conste el diario que se lea. Página deportiva, crónica social, crónica de sucesos, página de sección de política, arte, moda, espectáculos, cocina, entre otros, informes económicos. Dentro de las estrategias o destrezas de lectura tenemos el ojear o skimming, que es el examen superficial del texto. No buscamos una información específica, sino intentamos entender y obtener la idea principal. El scanning es la búsqueda de información específica. Es una técnica en la que el lector no intenta absorber toda la información, sino que busca de manera específica. También tenemos, entre otra destreza, es la destreza de hacer resúmenes y apuntes. El resumen, pues, es una de las técnicas más utilizadas por estudiantes e investigadores. Orienta el sentido y comprensión del texto que se analiza. Muchos consideran que el resumen es la sumatoria de las ideas principales de un texto ordenadas con lógica y coherencia, lo cual es válido. Pero hay un autor llamado Bernardo que dice que el resumen consiste en la reducción de un texto respetando su sentido y empleando las palabras del autor, como su objetivo es reducir el texto a la información fundamental con respeto fiel a las palabras del autor. Esta técnica es considerada como una de las más sencillas y por lo tanto la más apropiada en las primeras fases o etapas de estudio. Un buen resumen no debe exceder del 30% de la extensión del texto original y debe reflejar las ideas más importantes expresadas en forma personal, con las propias palabras. En cuanto a la toma de notas o apuntes, se considera pues una actividad compleja que implica la escucha, el análisis, la síntesis, la selección, la organización, la escritura y depende de diversos factores. Así, por ejemplo, se sugiere que el desarrollo de esta actividad está en función de las metas de los estudiantes, de la relevancia del material, de los conocimientos y experiencias previas, de las concepciones personales sobre el aprendizaje o de los estilos de exposición de los docentes o conferencistas. Para ello, se debe tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante, la planificación de la toma de notas y la supervisión y revisión durante la toma de notas y lo que se ha denominado el sistema Cornell, que es una columna de indicios, que es condiciones, tipos, etcétera, recogidas en forma de notas con palabras propias. Estas técnicas son muy importantes para quienes se inician en el inglés instrumental, pues se trata de ir extrayendo de los textos en análisis las principales ideas que conforman un texto objeto de traducción y poder traducirlo de manera comprensible y adecuada. En cuanto a las técnicas de traducción, pues la noción de técnica se refiere al procedimiento verbal concreto, visible en el resultado de la traducción para conseguir equivalencias traductoras, las cuales afectan solo el resultado y a unidades menores al texto. El interés mayor de las técnicas, de estas técnicas, radica en el hecho de que proporcionan un metalenguaje y una catalogación que sirve para identificar y caracterizar el resultado de la equivalencia traductora con respecto al texto original y añade su utilidad
catalogándolas como instrumentos de análisis para la descripción y comparación de traducciones, al lado de categorías textuales relacionadas con mecanismos de cohesión, coherencia y progresión temática. Contextuales, los elementos extratextuales relacionados con la producción y recepción del texto original y la traducción, y procesales, que es el método traductor y las estrategias traductoras. Las técnicas de traducción nos permiten identificar, clasificar y dominar las equivalencias elegidas por el traductor para microunidades textuales, así como obtener datos concretos sobre la opción metodológica utilizada, pero evidentemente pues no bastan por sí solas como instrumentos de análisis. Así vamos de los detalles o particularizaciones a las generalizaciones, que es ir del uso de un término más preciso o concreto al uso de un término más general o neutral. También está la traducción literal, que es la traducción de una palabra o expresiones palabra por palabra. La adaptación, que viene a ser la sustitución de un elemento cultural del texto original con uno de la cultura de destino. El calco, que es la traducción literal de una palabra extranjera o una frase, puede ser léxico o estructural. La compensación, que es la reubicación de un elemento de información o de un efecto estilístico en otro lugar del texto traducido, ya que no es posible introducirlo en el mismo lugar en el que está en el texto original. La descripción, que es la sustitución de un término o de una expresión con una descripción de su forma y o función. Y los párrafos de análisis, que son unidades semánticas estructurales del texto que pueden estar constituidas por una oración o por una serie de oraciones y suponen un bloque temático unitario y homogéneo. La extensión de estas unidades es muy variable, ya que depende no solo del estilo del escritor, sino también del contenido del párrafo. Cada párrafo contiene un número determinado de líneas, de tal manera que en cuanto se hace punto y aparte, se inicia otro párrafo. Es pues también una división física del texto. Y el propósito del texto, por cuanto al escribir, el autor busca provocar en el público lector unos determinados efectos. El propósito o intención que manifiesta el autor a través de su texto puede ser informativo, persuasivo o prescriptivo. Esto será explicado oportunamente. También existe el orden cronológico del proceso, que comprende una primera etapa dentro de la cual tenemos el análisis, la documentación y el proyecto de traducción. Una segunda etapa que consiste en la revisión o evaluación y la traducción de oraciones no complejas del inglés al español, que se dirige a la identificación de los elementos de la oración, la interpretación de la relación sustantivo-adjetivo, la interpretación de los tiempos verbales, el ordenamiento de las oraciones en español, la identificación de ideas principales y secundarias, y asimismo está dirigidas hacia la comprensión de textos cortos a través del parafraseado y resúmenes. Tomando como base el conocimiento de los participantes sobre el tema desarrollado en las oraciones para de la traducción de oraciones no complejas puedan profundizar en la traducción de un texto completo relacionado con el área en la que se están especializando. De manera pues que esta visión general de todo lo que vamos a estudiar en este pequeño curso de inglés instrumental no tiene más finalidad que hacerles ver a ustedes
a rangos generales qué es todo lo que vamos a estudiar en este curso, cuáles son las herramientas que les voy a suministrar para que ustedes puedan realizar traducciones medianamente correctas de textos de su especialización que estén redactados en inglés para comprenderlos en español y puedan utilizar pues esos conocimientos en la producción de sus textos académicos y de las investigaciones que deban realizar. En cuanto a las guías de estudio, yo las empezaré a subir esta próxima semana. Subiré las correspondientes a la unidad temática o módulo temático 1 y 2, que son las estrategias de prelectura, así como la actividad evaluativa. Como ya les dije, las actividades evaluativas utilizaremos los distintos medios que nos proporciona la Tecnoformación, constarán de infografías, mapas mentales, mapas conceptuales, pruebas escritas, alguna que otra prueba durante la clase síncrona, que no será una prueba profunda, pero sí alguna actividad que yo les solicite que se haga en la actividad síncrona. Para esto yo les avisaré con tiempo qué día se realizará esta evaluación a fin de que procuren asistir todos a la actividad evaluativa. También quiero pues agradecerles ya para finalizar su atención a este video, que así como pues su comprensión, pedirles disculpas por no haber podido pues asistir a la clase la semana pasada por inconvenientes de salud, pero espero pues que de ahora en adelante pues no fallar pues en las clases síncronas que se programen. Cualquier duda, por favor, no teman comunicarse conmigo a través del WhatsApp. Las actividades evaluativas yo no las formulo con la finalidad de raspar a nadie, simplemente mi interés es proporcionarles las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollar traducciones de textos útiles para su especialización, que cuenten pues con todas esas herramientas y que aprendan lo más básico pues de el proceso de comprensión, lectocomprensión y traducción de textos en otro idioma. En las pruebas, en las actividades evaluativas, me limitaré pues a solicitar actividades que tengan o guarden relación directa con el contenido de las guías de estudio que les suministraré y las cuales se encuentran desarrolladas de manera que ustedes comprendan cada uno de los aspectos allí desarrollados con muchos ejemplos para que sea fácil para ustedes comprender y estudiar y aprender esos conocimientos y esas herramientas. Muchas gracias pues por su atención y que tengan todos un feliz fin de semana y espero que en la próxima actividad sincrónica pues asistan todos a la misma.